¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Llueve sobre mojado en la economía mundial. Ya he explicado en anteriores videos que cuando en el principio del 2020 nos sorprendió a todo el mundo la pandemia, con el COVID-19 y todo lo que significa el hecho que ya vayan 2 años hasta ahora, todavía no lo vencemos totalmente, que paralizó la economía mundial de diversas maneras, pero paralizó la economía mundial, originó millones de muertos y contagiados. En fin, salir de esa situación realmente problemática ya era un desafío. En el 2021, el mundo empezó a salir ya, en realidad, está bien dicha la palabra, salir de las casas, volver a ser de alguna manera la vida que teníamos antes. Y así pasó también con la economía en todos los países. Porque aquí sucede una curiosa situación. A diferencia de un tsunami, de un niño, de un terremoto, de un desastre natural que destruye la infraestructura, como por ejemplo las fábricas, las máquinas o los campos de cultivo, en fin. La pandemia no destruyó ninguna infraestructura, solo impidió que la usaran. No destruyó ninguna máquina, solo evitó que la gente fuera a trabajar. Y cuando regresó a trabajar, que fuera a trabajar de la misma manera como lo hacía antes. Entonces, el 21, cuando las vacunas ya permitieron que pudiéramos relanzar de alguna manera las actividades que estábamos acostumbrados a hacer, entonces empezó una velocidad inusitada de todos por tratar de recuperar el año perdido. Digamos que esa crisis sanitaria había originado una crisis productiva y del empleo, con menores ingresos, y entonces había que, esa es la idea, en los primeros meses del 2021, tratar de hacer lo que no se hizo en todo el año 2020. Entonces las demandas crecieron tremendamente, y la demanda global mundial también, ¿no? Y eso incluso generó una crisis del transporte mundial. Todos querían importar y exportar al mismo tiempo y no había suficiente capacidad de bodega en los buques y en los aviones, que son normalmente los vehículos de transporte del comercio mundial. Y entonces, en esa situación, demanda presionando, hubo un incremento primero en los precios, en la inflación mundial. A eso también contribuyó un incremento en los precios energéticos por circunstancias todavía vinculadas a esta situación post-pandemia, por llamarla de alguna manera. Ya estábamos en una situación complicada, crisis sanitaria, crisis económica, crisis de la logística o el transporte para poder atender la velocidad con la que la demanda estaba empujando a la economía mundial. Luego viene la guerra entre Rusia y Ucrania, o para decirlo correctamente, la invasión que Putin hace a Ucrania con su ejército, en un ejemplo que ya creíamos descartado en la historia mundial, luego de que hubieron en alguna época un Hitler o un Mussolini, ¿no? Ahí está, Putin lleno de ideas que solo las tiene él, de expansionismo, y a costa del pueblo ucraniano, avanzando y destrozando infraestructura y matando gente. Pero esto se originó en una zona del mundo que es clave para la producción mundial de alimentos, la producción mundial de fertilizantes y también para la oferta mundial energética. Y entonces, a lo que ya había pasado en la economía mundial, con las dificultades que estaba comentando, se une este impacto de la guerra en la economía mundial que hace que los precios de alimentos, fertilizantes y energéticos suban, generando ahora sí una situación de inflación mundial que es necesario controlar, contrarrestar. Llueve sobre mojado en la economía mundial. Y mientras eso pasa, los diversos países tienen su propia historia. Y en el Perú, nosotros, que en lugar de estar como estaba, digamos, frente a esta triple crisis, deberíamos estar atentos para juntarnos y sumar y crecer más rápido, invertir más rápido. Estamos en una discusión política, en un problema social de tal nivel que no hay conducción, no hay liderazgo y estamos, por eso, sufriendo doble o triplemente los efectos de esta megacrisis mundial
llueve sobre mojado en el mundo, llueve sobre mojado en el Perú, lamentablemente. Pero de pronto esto. Gracias.